dirían los españoles, venga, a por ello. Recorrer Madrid es una experiencia que te conecta con el pasado, con sus historias y tradiciones que están conservadas en cada uno de los negocios centenarios que esta ciudad tiene en su centro histórico. Y es que es súper común encontrar negocios que se conservan tal cual como fueron creados. Y nos han dicho que hay negocios con 200 años o incluso hasta más. Nuestro objetivo hoy es encontrarlos. Para este tipo de negocios es motivo de orgullo o incluso estrategia de marketing tener el año de fundación en toda su fachada. Y bueno, es que a quién no le gustaría tomarse un café o comerse una paella o unas tapas en un negocio que ha conservado su tradición por más de 200 o 300 años. Y nuestra primera parada es la famosa chocolatería San Ginés. Esta chocolatería fue creada en el año 1894, que se hizo muy famosa porque aquí se reunían los artistas y bohemios del siglo XX. Además, es punto de encuentro obligado para cualquier persona que venga aquí a Madrid. Está muy cerca de Plaza Mayor y vamos a conocerla. Si estás deseando comerte un churro viendo estas tomas, suscríbete a nuestro canal. Y mientras caminamos por las calles de Madrid, no solamente nos encontramos cafés, bares o restaurantes con una larga trayectoria, también nos encontramos negocios como este, un taller de construcción de guitarras fundado en el año 1882, un negocio familiar que ha pasado ya por 4 generaciones y que ha recibido el reconocimiento oficial como taller artesanal de tradición madrileña. Nos encontramos con este negocio centenario que data de 1827. Pero lo que más nos llamó la atención no es el negocio, sino una placa que hay sobre el negocio que dice que ahí vivió Miguel de Cervantes Saavedra. Y esta es una de las cosas que también nos parece que le da mucho la esencia a Madrid, y es que aquí convergieron grandes escritores del siglo de oro como Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Entonces como que caminas por Madrid y también sientes esa esencia literaria que tiene esta ciudad. Incluso aquí caminando por el barrio de las Letras, en el corazón literario de Madrid, nos encontramos con esta escultura de Federico García Lorca. Y nos parece muy lindo porque visibilizan estos personajes literarios y los integran con el resto de la ciudad. Por ejemplo, aquí al frente hay un libro, en realidad es una silla con forma de libro con los escritos de Federico García Lorca y nos parece fenomenal. En este momento estamos en la icónica farmacia Lavapiés, que presta sus servicios desde el año 1852. Es tan importante esta farmacia para las dinámicas del barrio que incluso la Alcaldía Municipal de Madrid le dio un premio y un reconocimiento a este negocio por ser un negocio centenar, por prestar sus servicios por más de siglo y medio. Y de la misma manera que nos encontramos la plaquita de la casa de Miguel de Cervantes, también arriba de la farmacia icónica nos encontramos una placa que dice que este lugar y este ambiente inspiró al músico Isaac Albeniz. Entonces nos parece muy bacano que ese tipo de plaquitas hagan memoria histórica y fortalezcan la identidad de la ciudad. Y estando en Madrid era de esperarse que nos íbamos a encontrar con una librería que datara de muchos años. Pero lo que no nos esperábamos era que nos íbamos a encontrar con una librería de casi 400 años. Y es esta librería San Ginés, que justamente queda en todo el pasadizo San Ginés, cerca de la chocolatería.
Parada técnica para comer papas bravas. Las papas bravas son muy tradicionales acá en España, tienen una salsa picante y la papa como tal es deliciosa. Compramos las papas acá cerquita a Plaza Mayor en una marisquería llamada La Campana, muy tradicional, muy antigua y un punto obligado en Madrid. Y a un costado de Plaza Mayor nos encontramos con la antigua relojería de Madrid, que data del año 1880 y se creó cuando todavía se usaban relojes de bolsillo. Esta relojería nos llamó mucho la atención también porque tiene un personaje aquí arriba que está rodeado de diferentes tipos de relojes. El que él está teniendo en las manos es un reloj peninsular que marca la hora de España. Tiene arriba un reloj solar, tiene un reloj de arena, tiene un reloj de cuco y además tiene un reloj que es como un solecito, como si fuera un dibujo de un niño y va marcando también las horas. Entonces nos parece súper bonito. No nos podíamos ir de Madrid sin visitar el restaurante más antiguo del mundo, el restaurante Botín, que data del año 1725 y que precisamente por eso se ganó un Guinness World Record, es decir, que en 2 años va a cumplir 300 años de haberse fundado. Además, en este espacio han confluido diferentes artistas, escritores que han venido al restaurante y además los han mencionado, como tal se dice de Galdós, que ha mencionado el restaurante en diferentes libros. Y ahora estamos en la cervecería Santa Bárbara. Este lugar es súper tradicional, tiene más de 200 años. Esta cervecería fue fundada en el año 1815. Y bueno, ahorita en Madrid están entrando en el verano, está haciendo mucho calor y una cervecita para ese calor es perfecta. Y miren la marca, es muy bonita, muy vintage y a disfrutar, a beber. Y a continuación vamos a ver un show de flamenco. ¡Ole! Fue muy chévere haber recorrido las calles de Madrid porque sus negocios tienen muchas historias y tradición, que desde el mismo nombre, la tipografía del nombre y los colores denotan una vibra muy vintage que nos cautivó muchísimo. Pero más allá de la estética que esto le da a la ciudad, también queremos resaltar esa perseverancia y valentía que tuvieron y han tenido los propietarios de todos estos negocios que mostramos. Porque es una perseverancia que sin lugar a dudas tuvo que enfrentar crisis económicas, guerra civil y hasta guerras mundiales, como es el caso de los negocios centenares que mostramos en el video, que tienen más de 100 o 200 años. Todo esto le da mucha identidad a Madrid, y más allá de los atractivos turísticos que tiene para ofrecer la ciudad, que son muchos, porque es una ciudad muy viva, en este video quisimos registrar esa magia silenciosa madrileña, que ha perdurado a lo largo de tantos años y que ha construido mucha identidad. Al mismo tiempo nos da un poco de tristeza pensar en nuestro país Colombia y en algunos países de América Latina, que les ha sido imposible conservar arquitecturas y negocios centenares. Quizá ha sido por la modernidad que entró barriendo con todo, comprando casas viejas, negocios y restaurantes antiguos para construir luego edificios. Y también quizá fue la vulnerabilidad socioeconómica que hemos tenido en la región y que ha limitado a propietarios, comerciantes o emprendedores
conservar un negocio por más de 6 u 8 décadas. Sin embargo, nos encantaría saber tu opinión. Si conoces algún negocio centenar en América Latina, déjanos tu comentario y bueno, suscríbete a nuestro canal para que podamos hacer videos y perdurar en el tiempo tanto como los negocios madrileños. ¡Chao!